Ay, maestra, disculpe. No te preocupes, Alfredo. Así nos pasa a todos. Acuérdate que das la introducción, me presentas y ya empezamos. No te preocupes, no Sí, te preocupes, estamos en confianza. sí, a ver, la contaminación es un tema bastante relevante hoy en día, pero muy pocas personas hacen algo para remediarla. Y no es un mal que solamente se haya presentado en la actualidad, sino que se lleva arrastrando desde varios años atrás. Esto nos ha provocado la escasez del agua en nuestros ríos, la tala inmoderada de nuestros árboles, el aire que respiramos cada vez se vuelve más venenoso, en fin. Hoy me encuentro aquí con la maestra Mónica Leticia Lezama Telles, maestra de química, para poder entender un poco más acerca de estos problemas. Maestra, Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes, Alfredo. Un gusto que podamos estar aquí contigo en esta idea de poder entender realmente qué sucede en la contaminación ambiental. Nos hablan mucho de ello, ¿no? Pero bueno, tú me Sí, dices cómo vamos. Ujú. sí, maestra. El objetivo para el público, pues, es más que nada poder entender más de fondo este problema. Mm, Entonces, por ello, vamos a empezar con, ¿cómo definiría usted la contaminación ambiental en general? en general. Mira, nosotros tenemos a nuestro alrededor ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Bueno, forma parte, como dice bio, la vida, los seres vivos, geo, que viene de quién, del planeta, estamos en el planeta, y químicos porque ocurren reacciones químicas. Un ciclo biogeoquímico muy común y que ustedes aprenden desde niños es esto de la fotosíntesis. ¿Verdad? Que las plantitas respiran el CO2 que nosotros exhalamos y ellas exhalan el oxígeno que nosotros usamos, ¿no? Ese es un ciclo biogeoquímico. El ciclo del agua es otro ciclo biogeoquímico, que el agua se evapora, se condensa, cae en forma de lluvia, penetra en la superficie terrestre y luego la encontramos nuevamente en ríos y lagos y mares, ¿no? Entonces, así existen varios ciclos biogeoquímicos. Y la contaminación ambiental, o no nada más ambiental, sino todo concepto de contaminación, es aquella que desequilibra o rompe un ciclo biogeoquímico. Cuando este ciclo es alterado, ¿sí? Cuando el ¿Mm? ciclo es alterado, entonces nosotros ya podemos hablar de contaminación, definitivamente. Cuando hablamos de un ciclo auditivo, por ejemplo, la audición, ¿no? Extrapolamos el sonido a nuestros oídos, como por ejemplo el exceso de usar audífonos, pues ya va a producir un daño o un cambio al ciclo. Entonces, todo cambio en los ciclos establecidos por la naturaleza o incluso por nosotros hasta socialmente, puede llamarse contaminación, ¿sí? Todo lo que rompa el ciclo, todo lo que lo desequilibre. Si los árboles nos han brindado todo el oxígeno que necesitamos y nosotros les brindamos el CO2 para que ellos elaboren su alimento a través de la fotosíntesis, pero ¿qué pasa cuando los talamos y ya no tenemos la misma cantidad de oxígeno que la misma cantidad de CO2 que ellos consuman? ¿Sí me estoy explicando? O sea, entender contaminación es que nosotros desequilibramos un ciclo biogeoquímico. En este caso hablaríamos del ciclo del oxígeno, ¿verdad? Del oxígeno CO2, que es el que nos permite respirar, el que nos permite a nosotros como estos seres vivos que somos que pues respiramos oxígeno, estamos de él, no somos de los anaeróbicos, somos aeróbicos. Entonces, en esa primera parte, así te explicaría. Contaminación y contaminación ambiental, pues es exceder aquellas sustancias que normalmente forman donde el ciclo de la respiración, del ciclo de la formación del CO2 y del oxígeno, y que obviamente este desequilibrio, estar diciendo mucho la palabra, pero me gusta mucho explicarlo así, porque cuando algo está desequilibrado, pues ya no es correcto, ¿no? Sí, Sobre todo que ya nos haga daño al ser humano, ¿no? Ya esa contaminación ambiental, es decir, bueno, se rompe el ciclo y puede estar ahí, pero si afecta al ser humano, pues ya estoy hablando de eso, de una contaminación ambiental.
Y te decía, en una forma general, si tú lo ves así, incluso si hablamos, como dicen, de nuestra familia, cuando nuestro ciclo social se rompe, pues lo desequilibramos, ¿no? Y nos hace daño. Pues es esa explicación de decirles la contaminación de metales que estamos rompiendo nuestros ciclos biogeoquímicos y creemos que no nos afecta, pero claro que sí. Y en muchas cosas que parece que no, pero ahí está, ¿eh? Ahí está. Entonces espero haberte contestado esa primera pregunta. No, y bastante completa, porque, o sea, uno haciendo la investigación nada más se encuentra que es como que el exceso de ciertos gases en el Mm, aire, y yo no conocía como esta parte de los ciclos biogeoquímicos. químicos, Entonces, pues, es ayuda a comprender y, pues, sí, precisamente, pues, para eso es la entrevista, para poder comprender cosas que, pues, yo no dispongo y usted sí. claro, claro, pues sí, lo eso. Ujú, sí, pues seguimos, dime. A ver, este, otra de las preguntas que tengo es, ¿cuáles son los compuestos, en su Ujú. mayoría, que dañan el aire? Okey, bueno, Porque sí, hay entendemos muchos. que generalmente nos explican que es dióxido de carbono, pero Sí. no sé cuántos pueden más haber. No, hay muchos más y bueno, el CO2 es fundamental el contaminante porque es el que más estamos lanzando a la atmósfera, ¿no? Y es dañino, pero yo te podría decir primero, entender, todas las actividades humanas, normalmente actualmente, o incluso no actual, desde la era de la prehistoria, el hombre empezó a consumir, combustibles, ¿no? Combustibles fósiles. Una de las fuentes que proveen de CO2 como uno de los grandes contaminantes, pues es la combustión de qué? De combustibles fósiles, ¿sí? Pero no es el único contaminante que nos hace daño. Hablaré un poquito ahorita de él, pero sí podría nombrarte del metano, que también es un producto, es un gas invernadero, que es mucho más peligroso que el CO2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una capacidad calorífica mayor, es decir, guarda más calor, hace más daño a la atmósfera, al efecto invernadero, a esta incapacidad de que la energía solar que viene y rebote en la superficie y vuelva a regresar a la atmósfera, pues se quede ahí, ¿no? Entonces el metano es uno de los grandes principales contaminantes del medio ambiente, del aire, y en este caso es producido mucho por las actividades ganaderas, agrícolas. Por ejemplo, todos los desechos de los animales vacunos generan metano, ¿sí? Y nosotros no imaginamos que lo que desechan estos animalitos que nos comemos, ¿verdad? Sus desechos generan ese gas metano que se eleva a la atmósfera y que es un gas de efecto invernadero. También tiene que ver nuestros desechos en los tiraderos, en los basureros, como se llama, ahí se produce metano, porque es un gas de descomposición. Sí, es un gas de descomposición y que sirve incluso como combustible, ¿verdad? Vuelve a ser como un Sí, combustible, pero cuando el que proviene de la refinación del petróleo o del proceso, no de la refinación, de la producción del petróleo, bueno, es un gas que ya tiene una estructura, ¿no? Y lo consumimos, pero el que se produce por las actividades que comento, que finalmente se vuelven antropogénicas porque usamos a los animales para comer, ¿no? Y porque desechamos nosotros este tipo o digo, de residuos, ¿no? Orgánicos. Y es porque son los desechos orgánicos, ¿no? De cáscaras de frutas, incluso ahora también pues las heces de los animalitos, de nuestros perritos, ¿no? Es otro problema que tenemos en los tiraderos, porque esos producen metano. El metano es un gas invernadero fuerte. Viene otro aspecto que antes del CO2 que te quiero comentar, es hablar de los dióxidos de azufre y los dióxidos de nitrógeno, que también tienen que ver en la combustión de las máquinas de combustión interna, como es los automóviles, ¿no? No nada más cuando se quema gasolina, obtenemos, ojalá y la reacción completa de combustión fuera así, ¿no? Combustible, oxígeno y obtengo CO2, agua y energía. Ojalá y así fuera, ¿no? En estos productos también existen dióxidos de azufre y dióxidos de nitrógeno que generan
al ambiente, chicos, generan lluvia ácida con la humedad y producen problemas a los edificios, a las casas. Pero ¿qué realmente hacen esos dióxidos de nitrógeno y de azufre en nuestro cuerpo? Fíjate que en nuestra nariz tenemos humedad, ¿no? Entonces, cuando en el ambiente hay dióxido de nitrógeno o dióxido de azufre, pues se forma ácido, un ácido que te irrita, ácido que te causa inflamación, ácido que puede producir a los enfermos, pues el asma o las enfermedades pulmonares, ¿no? Y que también tienen que ver con los polvos que están también depositados en el ambiente, ¿no? Porque hay polvos también en ellos. Entonces, estos dióxidos de azufre y de nitrógeno, repito, y que no nada más por la combustión de automóviles o de otras máquinas de combustión externa, porque, por ejemplo, para obtener energía eléctrica, hay que quemar a veces carbono o combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ahí estamos generando este tipo de dióxidos de azufre. Las industrias, no se diga, ¿no? Ellos en esos procesos industriales también están generando la contaminación y que si tú recuerdas, bueno, cuando vas a una industria, ves el, el humo, ¿no? Ves Sí, estos chimeneas que les llaman. Entonces, ahí tenemos otros contaminantes que, como te decía, son los dióxidos de azufre y de nitrógeno. El de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, el óxido nítrico, también reacciona con la luz solar, ¿verdad? Y genera el ozono troposférico, que es el ozono contaminante. ¿Sí? Porque no olvidemos que hay dos tipos de ozono. El ozono troposférico, que está en la troposfera, que es la capa de atmósfera en la que vivimos nosotros, y el ozono estratosférico es el que está en la segunda capa. El bueno, el estratosférico, es el que nos ayuda por lo de las radiaciones del sol. Ese ozono es bueno. El problema es el ozono troposférico que tenemos en la primera capa, el que está aquí a nosotros 15 kilómetros, no más de la capa ¿no? del suelo a la troposfera. Ahí, con los dióxidos de nitrógeno, se forma ozono. Y es un gas de invernadero, o sea, calienta el planeta. Entonces tenemos bastantes contaminantes, pero finalmente todos vienen consecuencia de que, pues de nuestras actividades como seres humanos. O sea, para vivir necesitamos de la industria, necesitamos del transporte, necesitamos de los alimentos que se producen. O sea, este rompimiento del ciclo que te digo, pues es ¿por quién? Por nuestra causa. Entonces tenemos al metano, a los dióxidos de nitrógeno, al ozono troposférico que se van reaccionando, ¿no? Y tenemos a los clorofluorocarbonos que son muy famosos, ¿no? Que ellos sí. han, que fueron los responsables del rompimiento de la capa de ozono del bueno, el que te decía yo, del estratosférico, que tiene que ver con los, se me fue la palabra ¿Sprays? de los sprays, gracias, de los sprays, y también tiene que ver con los gases refrigerantes, ¿no? ¿Cuántos utensilios de refrigeración o aparatos de refrigeración usamos? ¿Verdad? Que aparentemente no emanan este tipo de gases, no lo vemos, porque muchos gases no se ven, o sea, son incoloros. Sin embargo, existe ese tipo de escape, de uso. Entonces, así podemos llenar. Y bueno, te dejaba yo al último al CO2. Bueno, antes del CO2, el monóxido de carbono, el monóxido, el CO, que tiene que ver con una reacción incompleta de la combustión. Cuando tú ves de esos camiones viejos o tanto de redilas, o a veces que echan un humo blanco, 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 no es CO2, es monóxido de carbono. También contaminante porque pues va a la atmósfera a detenerse ahí y a formar estos gases invernadero.
Entonces, y las partículas que te decían suspensión, ¿no? A las personas aparentemente ahí andamos caminando entre ellas, pero ¿por qué surgen las infecciones respiratorias? ¿Por qué surgen estas inflamaciones en el tracto respiratorio? Pues porque estamos respirando partículas y y en nuestra nariz, repito, pues hay nuestras mucosas, pues hay humedad, se acidifica. Se forman ácidos, aunque decimos, ay, ¿a poco un ácido en una concentración pequeña, pero que nos va a ¿qué? Lacerando, dañando, causando. Y hay muertes por este tipo de infecciones. Dicen, bueno, se le dio una infección o se murió, o sea, se ahogó de asma, pues esa hay una infección, ¿no? O sea, tuvo que ver este exceso de contaminación ambiental. Y bueno, el plomo, otro contaminante, ¿no? Igual por el uso de combustibles fósiles, que también va llenando, ¿qué? Vamos inhalándolo y se va yendo depositando a la sangre. Y luego resulta que, como decían, en zonas mineras y que también se producen las minas a cielo abierto producen bastantes contaminantes, en este caso como los dióxidos de nitrógeno, pero también partículas suspendidas, las minas de carbón. Imagínate, ¿no? Este polvo negro que llamamos smog. Todo eso es producto fundamental de nuestras actividades que no lo vemos, que usamos, decimos, me compro un coche, no, pues ahora me compro otro, ahora todos tenemos coche, ahora con el COVID, no lo dudes que Sí, cuando regresemos, los problemas de tráfico va a ser porque, por seguridad, pues los que puedan se van a comprar un coche. ¿Y qué genera? Pues emisiones alas. Y entonces decía el último, el más fuerte y el que pues rompe totalmente, que lo encontramos en una concentración mayor, porque decía yo, y el CO2, se dice que hace un millón de años, existía no más allá eh, de 100 partes por millón de CO2 en la atmósfera, ¿no? Imagínate, 100 partes, ¿no? A partir del siglo mm, XVIII, con la revolución industrial, con las máquinas de vapor, con todo evolución de todos los materiales y la tecnología y el uso de los combustibles, actualmente se dice que hay 390 partes por millón de concentración de CO2 en el ambiente. O sea, un 40% más en 160 años. No lo percibimos, ¿verdad? No lo percibimos, pero estamos llevando esos contaminantes a nuestro medio ambiente. Y claro que nos enferman. Y el otro problema, no hay árboles, vino la tala de árboles, vino el cambio de uso de suelo en las zonas rurales, se convirtieron en ciudades, o como ejemplo, hace unos 2 o 3 años, cuando Michoacán eh, ocurrió muchos incendios, pero era que la gente estaba incendiando los cerros para poder sembrar árboles de aguacate y que hoy se exporta el aguacate a Estados Unidos, ¿no? Entonces, un cambio de suelo que ha modificado el ambiente, el clima en esa zona de Michoacán, que es la sierra, ¿no? Entonces, hay infinidad de ejemplos de cómo las actividades humanas pues nos producen esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, espero que te haya yo podido mm, también contestar esa no, sí, pregunta. o sea, es increíble ver la cantidad de actividades que producimos diariamente, día con día, y que sí, a pesar de que nos acarrea enfermedades, daños ambientales, lluvia ácida, así nos podemos seguir. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues le seguimos así hacia adelante y poco se hace. De hecho, hace poco leí que cerca del 71% de las emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes están concentradas nada más en 100 empresas en todo el mundo. Así es, así es, así es. Es increíble saber y bueno, y qué bueno que tomas ese tema porque mucha gente me ha dicho, bueno, y realmente nosotros qué podemos hacer, ¿no? Como te decía, bueno, no debemos usar un coche, no debemos cocinar nuestra comida, no debemos calentar el agua para bañarnos. O sea, entonces, como hay contaminación, pues ya no voy a hacer nada de esto. No, 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 claro que no. Eh,
porque dicen, y yo escuché alguna vez a una persona que dijo, me voy a usar un vaso desechable, otro vaso desechable, dice, porque por este vasito, por todos los que contaminan, yo ni hago nada. Y fíjate, ¿no? Y es cierto decir, bueno, hay pocas empresas que son los grandes responsables de esto, ¿sí? Pero también es cierto que nosotros, ¿verdad? Sí. Tenemos No, que educarnos y hacer algo, hacer algo. Y ahí vendría la parte que, no sé si tengas otra pregunta, pero cuando yo tenga que dar mi exhorto, ahí yo te quisiera platicar algo interesante. o sea, Ujú. tenemos muy poca capacidad o conciencia sobre lo que hacemos y que como que hacemos de lado todas esas responsabilidades que debemos de tener con nuestro ambiente. Y no sé cómo sea en el mundo, pero en México es muy particular de que, si esto no me toca, pues no me toca y no lo voy a hacer. En Exacto. entonces, pues, la otra vez me parecía un poco como preocupante ver tanta basura en las calles del centro histórico de la ciudad, y Ujú. que se van hacinando y que igual no solamente contaminan, el agua, también el suelo y el aire, y en general. Y como se decía, ¿no? No es que como esto es esta parte es insignificativa para apoyar a todo el problema, pues no lo voy a dejar de hacer, no, sino que es que hay que hacer esto, pero también hay que ver la manera de hacer el cambio en estas situaciones. Eh, Pareciera ser que vi un debate sobre cambiar el uso de los coches a combustión interna por coches electrónicos, pero decían que porque para hacer gasolina se produce petróleo, ¿no? Bueno, se obtiene petróleo y de ahí se emiten un montón de gases, ¿no? Y que si se dejase de ocupar el petróleo, pues es más limpia, más todo. Pero dicen, ok, ¿qué pasa con la contaminación que se van a hacer al desechar esas baterías? Este, Como ya no va a haber producción de gasolina, ese petróleo lo van a meter a otra cosa porque pues necesitan esa, esa idea de generar ingresos, y entonces se va a abaratar o lo van a consumir para otras cosas, para hacer plásticos y demás. Entonces, pues sí hay que optar por nuevas energías, por otras técnicas que nos ayuden a ser más, para reducir nuestra huella ambiental, ¿no? Pero entramos muchas veces en este dilema como, ¿qué hacemos, no? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué hacemos? Fíjate que disyuntiva que tenemos siempre, ¿para acá o para acá? ¿No? Eh, ¿Qué hago? ¿Dejo de usar o uso otro? Siempre estamos en eso, ¿no? Y fíjate que algo que yo he vivido siempre es que mira, yo ya tengo 58 años de edad y desde que tengo conciencia en la escuela siempre se hablaba de que teníamos que hacer algo, ¿no? Entré a la ingeniería química y ahí también me dijeron, no, ya todo está hecho. Si creen que van a cambiar al mundo, ya todo está hecho. Y yo me quedé así sorprendida, ¿no? Decimos, pues hay que cambiar esto que nos está haciendo daño. Y ese maestro lo recuerdo bien porque nos dijo, alumnos, en las bibliotecas del mundo ya está todo hecho, ya ahí están las soluciones a todo. El problema no es que nosotros no queramos, es el sistema en el que vivimos. Y bueno, te voy a decir algo que al pasar los años he estado analizando y estoy de acuerdo en algunas cosas, que nuestro sistema mundial, pues como que nos impone el consumir, ¿no? Y como te decía yo, no es que sea malo consumir, no es que sea malo que un regalo venga en una envoltura bonita y que, bueno, ya no uses eso porque contaminas, ¿no? Fíjese que no, es que tiene que ser nuevamente la parte del equilibrio. ¿En qué sí puedo hacer? Yo necesito, por ejemplo, guisar mis alimentos, ¿no? Y necesito bañarme, pero aquí en Puebla pues no me puedo bañar con agua fría, ¿no? Pero viene No, algo que yo les ponía antes en otros cursos, les ponía a hacer su bitácora ambiental y yo les hacía la pregunta y te lo podía preguntar a ti, Alfredo. ¿En tu casa el boiler está siempre prendido o nada más cuando se van a bañar? no usamos boiler, maestra. Bueno,
ustedes no usan boiler. Bueno, vamos a pensar. De hecho, mire, cuando iniciamos acá en primer año de la prepa, recuerdo que hubo así Ajá, una plática sobre cuidado del medio ajá, ambiente. Y ajá. decía, calcula qué tanto de daño haces, ¿no? Y decía, Sí. tiempo que usas lavaplatos. Y yo dije, no tengo lavaplatos, Ajá. microondas, tampoco, cuánto, este, así igual, ¿no? ¿Qué tipo de boiler tienes? Y Ajá, yo caliento el agua en la estufa, ¿no? Le pongo ah, en una olla y bueno, la templo. con una olla, ajá. Pero a lo Sí, que yo me refiero, fíjate, como dices, de todos modos usas gas, de todos modos sí, eso consumes, sí. usas un combustible, a eso me refiero. Pero, por ejemplo, tú dices, bueno, yo nomás caliento mi olla y ya, hasta ahí consumo el gas, porque es mi necesidad y tengo necesidad de ese servicio, ¿sí? Pero yo les comentaba, vamos a pensar, si hiciéramos la pregunta nada más en tu salón, y dijéramos, bueno, de aquí, ¿quiénes tienen el boiler todo el día prendido? Y yo hacía las preguntas a mis alumnos, ¿no? Y era más del 50% de alumnos de un solo grupo, ¿sí? De 35, 20, 25 tenían el boiler prendido todo el día. Y yo les hacía la pregunta, ¿y por qué lo tienen prendido? Pues es que es más fácil nada más meterse al baño y ya. Y no tengo que estar calentando el agua, como dices tú, ¿no? O prender el boiler cada día. Y es una comodidad, es un servicio. A mi mamá le da flojera estar prendiendo el boiler, dice que siempre esté prendido. Y decía yo, si ustedes hiciéramos en la contabilidad ya hicimos la contabilidad de nuestro salón, de 35 a 25. Si vamos a los otros salones de la preparatoria, pues van entre la mitad, algunos más, algunos menos, pero si vamos juntando luego los de la preparatoria, les decía, y luego los de la cuadra, y luego los de la colonia, y luego los de la ciudad, ¿cuántos boilers están prendidos todo el día consumiendo un gas que no se está utilizando? Pero que sí está mandando, ¿qué? A Dióxido esos de gases carbono. contaminantes, sí. De que los está mandando, no los vemos, pero los estamos, ¿qué? Enviando. Y entonces yo les decía, ¿y si yo te pidiera que lo apagaras mientras no lo usas? Y así dice, no, a mi mamá no le gusta. Entonces ahí está la parte de que te digo, que decimos, no es que no usen el servicio, no es que no gasten el gas que necesitamos, sino ¿por qué no buscar el equilibrio? Cuando no lo use, pues lo apago. ¿Tú te imaginas? Tienes así una idea de que si juntáramos esos boilers, esa llamita del piloto, si juntáramos todas esas llamitas de la ciudad, ¿cuántos litros de gas estarían consumiendo sin usar? Bastantes, ¿No? bastantes. Es increíble. Y de veras, en ese ejemplo tan común de nuestra casa, existe. Y la pregunta es, ¿por qué si te lo pido no lo haces? Si sabes que no lo estás usando. Ay, no, pues es que debe ser cómodo. El mundo debe ser cómodo. Y es ahí donde yo te comentaba, cuando rompemos los equilibrios. Si las industrias no pueden parar porque pues son servicios que necesitamos también como sociedad, ¿verdad? ¿Por qué no poner una parte nosotros en ese que es algo muy sencillo? Yo no te pido que te vayas caminando, como dicen, al mercado si te queda lejos y vengas cargando las bolsas porque no uses el coche, ¿verdad? Pero sí te pido que en tu casa apaguen los que tienen, que apaguen el boiler. O que si vas a ir acá a la esquina, no saques el carro. Exacto. Pero ¿qué dicen? No, como dijiste tú, a mí no me afecta. En este momento no me afecta, pero sí nos está afectando. Claro que sí. Sí, vivimos problemas ambientales aparentemente imperceptibles a nosotros, pero de que va a llegar, sí va a llegar. De que tenemos sequías, pues no llueve, de repente no llueve y luego vienen esos huracanes que inundan, ¿no? Que son producto de estos cambios drásticos porque calentamos. Es como cuando hay unas imágenes que yo siempre uso en el planeta Tierra y aquí su llamita. Y lo estamos así calentando, 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 calentando. Incluso por ahí tengo un video de Trump que decía, no, no, cero, cero al cambio climático, ¿no?
hay que poner los calefactores en el invierno, a mí qué me importa, yo tengo frío. Y así, así, así. Hay muchas formas de ayudar, hay muchas formas de equilibrar. El problema en este tipo de situaciones, como te digo, de un sistema, es que el sistema te dice, tienes que consumir, ¿no? Tienes que consumir. Y no es que no consuma, pero ¿por qué no equilibrar? Y ahora yo te digo igual, ¿cuáles son las energías alternativas? Pues hay muchas, pero definitivamente el petróleo es el más barato y el más rápido y el más sencillo y el que tenemos toda la tecnología ya. Por eso no se usan las alternativas, por eso, porque pues ¿qué vamos a hacer con todo lo que ya tenemos? Los grandes monopolios, yo ya tengo mis gasolineras, mis refinerías, ¿qué me van a hacer? Pues no. Y como son los más ricos, ¿qué hacen? Pues evitárnoslo. Entonces, ¿qué queda en ustedes los jóvenes, en los que vienen para, pues en esas generaciones, ¿no? Pues entrar en esta parte de la concientización que yo les digo. El decir, no porque no me bañe directamente de mi cuarto al baño, se me va a hacer más tarde por 2 minutos otra vez que baje a prender el boiler. Y no lo tenga yo, ya me bañé, ya se bañaron todos, desde las 9 de la mañana ya se acabó y hasta el otro día lo vuelvo a utilizar. Si hiciéramos eso, chicos, si eso lo hiciéramos, si apagáramos las luces cuando no las necesitamos, que viéramos todo lo que no es que no nos gusta, y a mí me gusta mi casa iluminada y me vale, ¿no? Pero si pues ya no hay nadie, ¿por qué lo tengo prendido? Pero sí, es conciencia, es campaña, y en otras palabras que yo les comento siempre, es educación. La educación, uno de los, yo siempre la he resumido con todas las definiciones que existen, en que la educación nos tiene que llevar a vivir con una mejor calidad de vida. Pero la calidad de vida muchos lo piensan que es con todos los lujos, pero no es eso nada más, ¿no? Es, es poder decir que todos respiremos aire que no nos enferme, que todos podamos disfrutar de un ciclo correcto, de que en época de lluvia llueva, en que por ejemplo, y mira, como dicen, hay casos donde pues no hay agua, no les llega agua. Ahorita no hay agua, hay que comprarla, hay que ver, hay que hacer muchas cosas. Cuando todos podríamos tener, porque se dice, y no se dice, el ciclo biogeoquímico es natural y es perfecto. Nosotros no, pero la naturaleza sabe hacerlo, lo tiene bien hecho. Y entonces, desde mi punto de vista, ese es el exhorto, ¿no? Si yo puedo hacer algo, ay, también dicen eso, ay, pues si todo el mundo lo hace, ¿yo por qué tengo que hacerlo? Exacto. Siempre es el misma respuesta. Es la excusa, o sea, yo Es es lo la que excusa. decía, como que acá, como ese tipo, no, o sea, me encantaría como conocer los tipos de ideas que se dan en otros países, Sí, porque Japón es muy sustentable, muy claro. apoyo a ecológico, y México es como, yo, si él no, yo por qué, eso no, y ¿No? echa para allá la bolita. Pero te repito, desgraciadamente, desde mi punto de vista, sí es el sistema en que vivimos y la cultura que nos han impuesto. Como dices, los japoneses desde niños, desde bebés, son educados. Tienes que hacerlo así. Y mira, México puede ser educado, pero el sistema mismo de los contras, luego dicen, eso es dictadura. ¿No? Educar es dictadura. Obligarte a hacer lo correcto es dictadura. Y entonces viene este choque. Ay, sí, ¿yo por qué? No, pues es que, ¿por qué me va a obligar si yo vivo bien así? Mientras otros viven mal. Y a mí no me importan ellos, me importo yo. Esta es nuestra cultura. De como dicen, el que no tranza no avanza, que primero yo y después yo. Pero la Es, educación tiene que hacernos esto, ¿no? es Ayudarnos a cambiar esto. es parte de esa línea, ¿no? Que hay difusa entre la libertad y el libertinaje, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a grandes complicaciones. El uso desmedido de estos recursos, o sea, me decían mis maestros, ¿no? Que por eso no hay que arrancar hojas de papel. Dice, imagínate, tú arrancas 2, 3 hojas al día y como usted me había dicho con lo del boiler, en ese grupo que sean 10, en la escuela que sean 50, así, y que 18 árboles para 1 tonelada de papel. Sí. 18 árboles, casualmente,
por irónica que sea la vida, es lo que necesitamos para poder respirar toda nuestra vida. Dices tú la palabra clave, es irónico lo que hacemos en nuestra vida. Y te decía yo, desde hace 40 años que yo entré a la carrera, ¿sí? Así me dijeron, todo ya está hecho. Y es verdad. Ya toda la ciencia ya está. Ahora tenemos nuevos materiales, ¿no? Pero están, como dicen, para seguir en el desarrollo, pero si me acabo el planeta, bueno, pues ahora mejor el nuevo material me va a ayudar para irme a otro. Esa no es la solución. Esa no es la solución porque no todos nos vamos a poder ir, porque no es cierto que me voy ya en la nave espacial. ¿A poco es? Si los astronautas Hay tienen que estar preparados. otras condiciones y pues nos vuelven vulnerables. Es, En Marte, como son diferentes atmósferas, gravedad, radiación que absorbe el planeta. muchas cosas que el hombre quiere dominar y yo no digo que no. Finalmente, el hombre siempre se quiere explicar lo que pasa y cómo sucede. El problema es que son unos poquitos los que tienen esa oportunidad. ¿Y, no, y los demás? ¿Y los demás qué va a pasar? ¿No? Es egoísta en un momento determinado. Es egoísta, y mira, yo lo podría decir ahorita, ¿no? Que yo tenga un boiler y tú pones no puedas, no tengas, ¿no? Porque las condiciones nos han afectado a unos y a otros, porque es un sistema, decía una amiga, perverso. Entonces el conocimiento, la educación, las ganas de hacer las cosas, tienen que ayudarnos a poner ese granito de arena. Yo, por ejemplo, te digo, yo les transmito esto y tú dirás, yo lo voy a hacer cuando pueda, ¿no? Cuando yo lo tenga o a alguien le puedo decir, o al menos lo intento, ¿no? A mí también esto del plástico, claro, desde hace años, igual, desde que se decía, ¿no? El plástico nos va a comer y nos está comiendo, ¿no? Siempre hago lo mismo. Yo sí, mira, reciclo y reciclo bolsitas y reciclo bolsitas. Y mi hija me siempre ha dicho, ¿eres la ecologita? Sí. Porque es que de veras es increíble que no podamos hacer algo. Y no porque los demás no quieran, yo no voy a poner pues ese granito de arena en mi trabajo. Como yo te combino aquí en esta investigación que tú haces, en esta parte de decir, el conocimiento nos dice realmente la verdad. O sea, esto sucede, ¿sí? Bueno, es como ahorita el coronavirus, ¿no? Dicen, las vacunas sirven, otros no, no sirven. No, es que tiene que ser el conocimiento y la ciencia la que nos da la respuesta, ¿no? Y que podamos vivir mejor. Pero sí, luchemos ustedes que son los que vienen aguerridos, con ganas, aún a pesar de los grandes problemas que tenemos. Ustedes no olviden eso, que todo se puede, que es cuestión de qué, de conocimiento y de voluntad. Tengo el conocimiento, quiero hacerlo, bueno, pues lo hago perfecto. Pero si no tengo conocimiento, pues bueno, no sabía, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que se hagan este tipo de conciencias y desde niños, desde decirles no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero es, de alguna manera, ya te digo, a mis años digo, pues sí, es triste, no para, no se detiene, pero algo tenemos que hacer. Al menos yo tendré que hacerlo. Y si ya lo hace mi hijo en su casa, pues ya estoy contenta, ¿no? Y si ya él enseña a alguien más o alguien, pues ya aprenderá. Y así tenemos que hacerlo. Ese es el exhorto a que en eso de no nada más la contaminación ambiental, porque estos ciclos biogeoquímicos que te comentaba están unidos, no viven uno sin el otro. El ciclo del agua no vive sin del oxígeno y del CO2. Y el ciclo del nitrógeno, que tiene que ver con esta producción del crecimiento de los nutrientes en el suelo, y que es del nitrógeno que está en la atmósfera y que se filtra hacia la superficie de la corteza terrestre y produce los nutrientes, sin eso no viviríamos. Sin suelo, sin agua, sin aire, no podemos vivir. Porque somos estos seres que vivimos aquí. Entonces, todo equilibrio roto genera un problema o lo que llamamos contaminación. Equilibremos. Bueno, ya no voy a cortar tantos árboles, mejor tengo árboles para respirar. Entonces podré
a lo mejor mandar más contaminantes, pero los árboles me van a ayudar, ¿no? Pero si cortamos árboles y ya no sembramos, como se dice, no se puede. Si consumimos exceso de combustibles que no necesitamos, pues vamos a desequilibrar. Seamos medidos, ¿no? Usemos lo que tenemos, pero con conocimiento y con deseo de ayudar a todos, no nomás a mí, a todos, porque yo también me voy a enfermar, ¿verdad? Algún día, cuando yo ya no sea, por ejemplo, yo ya voy para ser adulto mayor en pocos años, ¿por qué los adultos mayores se enferman? Es un poco la situación de ahorita, ¿no? Una ¿Sí? persona sale sin cubrebocas ¿Estás? y le da igual. Ya se enferma su familia, ahora lo empieza a usar. Ya es más Exacto. consciente. Es, bueno, mm, solía ir a concursos de oratoria y había como Ah, una parte que a mí me encantaba decir que hasta que no nos caemos, no queremos entender. Somos es verdad. una serpiente que está queriendo comerse su propia cola. No, Sí. Sí, sí, Alfredo, es real, así es. Y qué bueno que tú a tus años tan jóvenes has madurado esa parte. Hay muchos de ustedes, pero sí hay muchos otros que no. Entonces hay que ayudar a aquellos que no, porque este mundo, pues es lo que tenemos. Además, eh, es pues, ¿cómo le voy a dañar, no? ¿Cómo le voy a hacer esto? Si supiéramos todo lo que le hacemos, si tuvieras lo que son las minas, si tuvieras lo que son las plantas de carbón que producen la electricidad, dices, ¿sí es posible que hagamos esto? Sí, lo hacemos, y sin ninguna, porque la situación es que el dinero, ¿no? Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer, te repito, que sí tengamos los servicios, pero equilibremos. Eso debemos hacer. Y esto es lo que la experiencia y la ciencia te enseña. Como siempre les decía, la química es bien bonita porque equilibra. Todo siempre te dice, no se crea ni se destruye, se transforma. En otras palabras, como es que siempre les digo, soy muy redundante. Equilibrio, chicos, por favor, hasta en el amor, en todo, es equilibrio. Pues, ¿alguna pregunta más, Alfredo, que pueda ayudarte en esta investigación? eh, a mi parecer, yo creo que no, porque todas las preguntas como que se fueron tomando así indirectamente, ya ni siquiera hubo alguna necesidad de mencionarlas. Qué bueno, Alfredo, pues qué bueno. Pues sigue en este proceso de saber un poco más de por qué sucede, qué puedo hacer, cómo les enseño a los demás, ¿no? Y hablar de las energías alternativas, desde mi punto de vista, se puede, pero el sistema no lo va a permitir. Entonces hay que buscar, sí, usar este que ya es barato, pero con una visión diferente, con un uso diferente, no tan exagerado, ¿no? Y dejar este mercantilismo un poquito al lado, entonces podemos estar bien. Pero bueno, ahí vamos a luchar contra las grandes empresas, ¿verdad? Pero no importa, hay que saber, no es que no lo use, con equilibrio, con medida, como dicen. Todo en nuestra vida está hecha de la misma forma, con medida, como dices tú, hasta que el hombre no aprende, hasta que no vive lo que necesita vivir, aprende, ¿no? La vivimos a través de experiencias y el tiempo nos da esas experiencias. Y qué bueno, te repito, que tú te haya gustado este tema, que lo puedas investigar más, que pueda conducirte, si no hacer un estudio profundo o en estudiar al final este tema, no, pero sí ayudar a tu medio, ¿no? Ayudarte a ti, ayudarte a las personas que más puedas. Y bueno, pues ha sido un Sí. gusto, Alfredo, haber platicado. Ya que no podemos platicar en vivo, pero al menos en esto yo siempre he dicho que empieza uno así como merolico, bla, 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 porque Sí, ya quiero hablar, ¿verdad? yo me llego a sentir así como las personas de antes que se iban así a sus tertulias literarias, creo les llamaban, y ahí comenzaban a tratar temas y temas y temas. Y pues Ajá. es bonito, la verdad.
Es que bonito, es bonito. entre el intercambio de ideas se puede llegar como a una conclusión y así pueda crecer el conocimiento. Pero ahora que ya se tiene el conocimiento, se tiene que difundir. Exacto. Difundir y aplicar. Difundir y aplicar. Porque es bueno difundir, pero si no. Y es esto lo que ha fallado. Fíjate que el conocimiento ya está, te digo, desde hace muchos años, siempre ha estado. El problema es que no se aplica. El problema es que sigue siendo esa papa caliente de que te la lanzo a ti y bueno, yo la lanzo a otro, pero me quema y no lo hago, ¿no? No la uso. Esto es lo que yo he pensado en estas campañas de concientización y no nada más de ambientalismo. Fíjese que, y saliéndome un poquito del tema, en el caso de la educación sexual de hace 20 años, sí, yo ya trabajaba y ya había esto de ayudar a los chicos en la educación sexual, eso de los abortos, de muchos abortos de niñas, de embarazos no deseados, y que ya tiene años, la educación sexual, y decía que había que hacer las campañas, y sí, se empezó a abrir, se empezaron a quitar los tabúes de esto de la sexualidad y todo eso, y sin embargo, a pesar de todo lo que se les enseñó, sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue existiendo esta, que decían muchas veces, bueno, ya les dijimos que usen el condón, ya les dijimos que usen esto. Pues no. Nos advierten y hasta que no caemos, no entendemos. Y de veras te digo, es real, no lo aplicamos. Entonces, tiene que llegar a ser eso. Difundirlo, pero la meta final es que lo apliquen. Y que haya esa conciencia de que no es malo aplicarlo, que nos va a generar muchas cosas buenas. ¿Sale? Pues entonces, ojalá te haya servido mucho para tu proyecto. Y Sí, pues cuando gustes, platicamos, cuando gusten, ya saben, estamos para servirlos en lo que se pueda, en los temas que ustedes, bueno, que la disciplina me permite, ¿no? sí, Y no vamos a preguntarle algo de psicología, ¿no? no, ay, Algo. no sé, ay, no sé. Sí, así es, Alfredo, así es. Bueno, pues eso ya sería todo. Mucho gusto haber platicado, que me haya brindado este tiempo de poder platicar. Y pues nada, fue maravilloso esta parte, maestra. No, Muchas gracias. gracias a ti por haberme invitado. Un abrazo, aunque sea a la distancia. Sigue adelante, sigue en tu proceso y cuando gustes, aquí estamos. Y todavía, pues nos estaremos en la prepa un año más, ¿verdad? Un año más. Esperemos vernos aunque sea en tercero, y ya Sí, poder vivir un poquito de otra manera a la que hemos sometido, pero hay que tomarlo pues con positivismo, si no con alegría, por lo menos con esto, ¿no? O sea, lo vivo y si este es el medio para podernos explayar de todo lo que tengo guardado, pues hagámoslo, ¿no? sí, Hagámoslo. Bueno, a lo mejor y te invito después, Alfredo, tengo la idea, precisamente porque ya he tenido estas situaciones, de hacer como un foro donde ustedes puedan así explayar lo que sienten, porque hay muchas cosas guardadas, ¿no? Entonces, a lo mejor y te invito, ¿sale? sí, ¿Sale? estaría bien, maestra, estaría bien platicar diferentes temas. Diferentes temas que salgan, esas mesas redondas, de poco a poquito, para que ustedes hablen y ya saquen todo eso que pues últimamente se ha quedado ahí, ¿no? ¿Sale? Pues dale, un abrazo, un saludo y saludos en casa, que todos estén bien. Sí, ¿Sale? igualmente, maestra, Cuídate, que tenga bonita tarde. cuídate mucho, bonita tarde. Adiós. Adiós.